Quiero hacer una pequeña actualización de algo que habíamos comentado aquí hace algunos meses, me parece, o semanas o algo así, y es sobre los papiros de Herculano. Habíamos comentado que en Herculano, que es fue una ciudad que fue cubierta por la ceniza del Vesubio al mismo tiempo que la más famosa, que no me acuerdo ahora cómo se llama, terrible. Eh, En Herculano se descubrió una biblioteca, la primera biblioteca intacta que se descubre de tiempos de la Roma clásica. El problema es que los papiros estaban chamuscados. Es decir, el calor de la ceniza volcánica del Vesubio los carbonizó. Y a lo largo de los años, se descubrieron a principios del siglo XX, cuando se descubrieron los, los, eh, los restos de las dos ciudades que fueron mm, perdón, que fueron destruidas, anuladas por, por la explosión, por la erupción del Vesubio. Entonces, eh, se descubrió la villa de los papiros y se descubrió parte de la biblioteca. Hay parte de la biblioteca que todavía está enterrada porque las excavaciones son lentas. Las excavaciones arqueológicas no son en plan llegas, abres y quitas todo lo que hay encima y te vas, ¿no? Se tiene que hacer metódicamente. Se tiene que hacer cuidadosamente, se tiene que hacer de modo que sepas exactamente dónde estaba, qué, en qué momento y por qué, y por lo tanto son caras. Son sumamente costosas las excavaciones arqueológicas y eso también hace que hayan sido lentas las de Herculano y las de la villa de los papiros. Pero a lo largo de los años contamos, hay gente que ha tratado de desenrollar los papiros, hidratarlos, humectarlos de alguna manera para desenrollarlos, para leerlos. Luego, cuando los tienes, has desenrollado un trocito, te das cuenta que pues que la tinta era de carbón. Entonces, estás viendo negro sobre negro, es muy difícil determinar qué era tinta y qué era papiro. Hasta ahora. Se están utilizando dos técnicas y hubo un concurso mundial para determinar una técnica que funcionara para leer estos papiros que pueden tener solamente basura y registros comerciales y poemas malísimos, pero como se sabe que allí en esa villa de los papiros, por ejemplo, vivió Lucio Pisón, que fue político y militar romano, suegro de Julio César, se calcula, se sabe que era un hombre culto y que por la historia nos dice que era un hombre culto y por lo tanto puede haber tenido textos de la antigüedad que resultan valiosísimos. Entonces, la técnica es la siguiente, usas un R, ¿cómo es? A ver, yo te lo voy a leer aquí para no meter la pata. Tomografías axiales computarizadas, TACs o escáneres que les llaman, junto con inteligencia artificial debidamente entrenada para eso, no es una que compraron en la tienda de la esquina y se la trajeron. La inteligencia artificial no funciona así. Eh, han empezado, o iban a empezar cuando nosotros lo comentamos, a leer los papiros. Es decir, la tomografía axial computarizada puede penetrar capa por capa del papiro sin destruirlo, lógicamente, porque el problema es cuando desarrollas una cosa carbonizada, la destruyes y la inteligencia artificial permite analizar las densidades para separar las letras de, del sustrato del papiro, el papiro egipcio. Tengo aquí, a ver si puedo ponerlo, aunque sea así encima a lo bestia, eh, una imagen de uno de estos papiros eh, carbonizados al que se le está aplicando la tomografía axial computarizada o es una representación para ir capa por capa, página por página, pudiendo leer lo que hay. Y luego la inteligencia artificial permite separar las letras del trasfondo, del sustrato de papiro, y empezar a leer esos libros
esos libros antiquísimos. La historia. El proyecto de lectura se llama Greek Schools. Está promovido con fondos europeos a través de la Universidad de Pisa. Como esto, si la excavación es cara, esto tampoco es gratis. Y el día 23 de abril, hace 10 días, 9 días, se presentaron los primeros resultados de la lectura del primer rollo, los primeros elementos. Y resultó ser un libro de historia sobre Platón, el discípulo de Sócrates. Y este nuevo papiro nos informa cosas que no sabíamos antes. Sabíamos que Platón había sido enterrado en algún momento dado en su jardín, en su academia, en la Academia de Atenas, cerca del Museión o Santuario Sagrado de las Musas. Pero nada más. Gracias a estos papiros hoy sabemos que Platón fue enterrado exactamente en el 347 antes de la era común y en un jardín privado que había sido reservado para él en la Academia de Atenas. Se sabía que se había enterrado en la Academia, pero se desconocía el lugar exacto. Ahora se puede quizás tratar de encontrar qué parte de la Academia era este espacio reservado para Platón y quizás rescatar sus restos, estudiar sus huesos, saber qué había comido, qué enfermedades tenía, qué orígenes tenía, saber todo lo que nos pueden contar ahora los huesos y el ADN de las personas que han dejado apenas pues sus restos esqueléticos. Otra cosa que se descubrió ahora es que Platón fue vendido años antes, en el 404, a los espartanos después de haber sido capturado en la isla de Egina, en el Peloponeso. Hasta ahora se pensaba que eso había ocurrido. Sí, se sabía que Platón había sido vendido como esclavo, pero que había sido en Sicilia y en el 387. En otros pasajes descifrados se nos habla de música con varios diálogos. Es decir, esto yo lo tomé, por cierto, de César Dorado, un compañero un compañero tuitero que se dedica a la arqueología, patrimonio cultural, historia y arte, y que tiene una cuenta de difusión cultural. Él es historiador y estoy repitiendo lo que dice él, no me estoy atribuyendo lo que no es mío. Decía César Dorado en Twitter: estamos por tanto ante un emocionante salto cualitativo, los primeros pasos para descifrar los 1800 papiros carbonizados en Herculano por el Vesubio y datados entre el siglo III antes de la era común y el 79 después de la era común, que es cuando hizo erupción el volcán. Una enorme fuente de información sobre la literatura y la filosofía griega antiguas. La ciencia sirve para eso. La ciencia sirve para eso, para conocer nuestro pasado. De otra manera, no sé, es un misterio absolutamente insondable e indescifrable. Y yo ayer en el vídeo, lo quiero repetir de alguna manera, no en el vídeo de, de psicoanálisis, decía que estaba yo un poco hasta el gorro de aquellos a los que la ciencia les sirve para todo menos para sus cositas, ¿no? Para aquello que ellos consideran que toca sus creencias y sus visiones. En fin, los papiros de Herculano se están empezando a leer, nos van a revelar muchísimas cosas sobre la Grecia clásica, sobre la Roma clásica. Pueden contener obras literarias de las que no sepamos nada, poemas que vamos a leer por primera vez en 2000 años. Porque lo que sabemos del pasado es, y esto siempre hay que recordarlo, enormemente limitado. Cuando usted lee que dice en algún lado: hay que reescribir los libros de historia, ay papá, los libros de historia se reescriben todos los días con cada pequeño avance de la arqueología y de la historia. Cada vez que alguien consulta un documento que nadie había abierto en 400 años, un historiador que se fue a meter a una biblioteca donde ese documento en particular nadie lo había abierto en 400 años, lo abre y encuentra algo que puede cambiar radicalmente lo que sabemos de historia. Pero no es porque antes supiéramos y ahora nos tenemos que sorprender, es porque vamos aprendiendo todos los días.